Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy lo que corresponde a la incertidumbre absoluta y relativa para datos que se miden experimentalmente a nivel de laboratorio. Bueno, hace 8 días cuando hacíamos la presentación del curso, decíamos, y ya con base en lo que ustedes han leído y han traído preparado para hoy, se habrán podido dar cuenta de que lo que se pretende en este curso es que se establezcan de una manera clara la manera como se debe tomar los datos experimentalmente, no solamente a nivel de laboratorio, sino si usted decide hacer, digamos, un muestreo que puede ser mediante el uso de un tipo de encuesta, ¿listo? O que puede ser personal o puede ser utilizando algún instrumento para tal fin. El hecho es, primero, ¿cómo tomo esos datos? ¿Por qué? Porque es que de la calidad de los datos que usted tome durante ese muestreo van a depender los resultados que ustedes obtengan finalmente. Y resulta que uno de los causales primordiales que los resultados de un experimento se alejen por completo de la realidad es que los datos fueron mal tomados. Entonces, empezando de allí, que si uno toma un dato, pues imagínense los resultados que uno va a obtener cuando uno manipula esos datos dentro de una operación matemática cualquiera. Eso querría decir de que si el primer dato que usted tomó tiene un índice de error o un grado de error muy alto, pues a medida que usted lo vaya involucrando dentro de una expresión matemática, pues ese grado de error se le va a ir dispersando, es decir, que va a ir creciendo cada vez más y más y más, como lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Hoy pretendemos es, primero, que conozcamos la manera correcta como uno debe tomar un dato experimentalmente en el laboratorio. Ahora, si yo le hago esa pregunta a ustedes, por ejemplo, porque yo tomé un ejercicio lo más sencillito del mundo, que todos lo hemos hecho en alguna oportunidad y que de pronto no nos han indicado si lo que hacemos en el laboratorio o la forma como tomamos los datos en el laboratorio es la correcta o no. Aquí vamos a asumir de que el tipo, digamos que los tipos de errores que vamos a considerar son solamente los personales, es decir, los que yo cometa. Asumiremos que los instrumentos de medición están perfectamente calibrados, porque obviamente eso también afectaría el grado de error que se comete durante una medición. Entonces vamos a tratar de dejar de lado ese tipo de errores y nos vamos a concentrar únicamente en el tipo de error que cometería la persona que está tomando experimentalmente ese dato o esa medida en el laboratorio. O sea, que para que no le carguemos la responsabilidad a otro tipo de situaciones. Entonces aquí lo que vamos a asumir es que vamos a calcular los errores absolutos y relativos que una persona comete de manera experimental en el laboratorio. Entonces, ¿qué les estoy mostrando aquí? Entonces, aquí estoy mostrando una regla, listo, y yo lo que pretendo es tomar la medida de este alambrito que está pintado de rojo. Entonces, aquí aparece ese alambre que está pintadito de rojo, listo. Hemos colocado exactamente el borde inferior de la regla en la escala del 0, obviamente, en el extremo izquierdo. Y lo que yo quiero es tomar la longitud de ese alambre que está pintado de rojo. ¿No? Bueno, lo primero que ustedes tienen que tener muy en cuenta es el tipo de escala que aparece en el instrumento de medición. Yo les dije que esto era una regla común y corriente. Si esto es una regla común y corriente, porque por eso los puse en contexto, entonces díganme ustedes, cuando hablo de este 0, 1, 2, 3 que aparece en esa reglita, esos números corresponden a qué medida de longitud. Centímetros. A centímetros, ¿sí o no? Entonces díganme, ¿de dónde salen los milímetros? ¿Ustedes pueden medir aquí milímetros? Profe. No se puede medir milímetros. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta, ojo, es la unidad en la que van a expresar el resultado. Ya sabemos que el resultado se va a expresar es en centímetros. Listo. Ahora, miremos la escala de graduación. ¿Listo? De acuerdo con la escala que tiene de graduación, esto viene es de cuánto en cuánto. Cuando hablamos de 0, o sea, esto va de 1 en 1, es decir, de centímetro en centímetro. ¿Listo?
Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que son unidades enteras, pero de centímetros. Entonces, aquí la primera parte que hay que garantizar es entre qué par de valores se encuentra la medida o la medida del dato que ustedes están tratando de establecer. Y ahí sí, estoy de acuerdo con lo que yo se lo digo fue el señor Hurtado, cuando él dijo, bueno, yo garantizo que eso está entre 5 y 6, efectivamente. Entonces, ustedes lo que tienen que establecer es cuál es el valor mínimo y un valor máximo entre los cuales se va a estar comprendido el valor que ustedes desean medir. O sea que lo primero que ustedes deben hacer, vamos a hacerlo aquí con negrito, entonces ustedes escriben. Entonces ustedes, ¿qué colocan? De que es un valor, entonces valor mayor que ¿cuánto? Mayor que 5, mire, que 5 centímetros. ¿Listo? Pero también puedo agregar de que es un valor, que estoy completamente seguro, que es un valor menor que 6 centímetros. Bueno, entonces aquí ya estableció usted el rango, es decir, el límite inferior y el límite superior entre los cuales se encontraría el dato que ustedes pretenden medir. O sea que este 5 y 6 son valores que son estrictamente reales. Pero como empezamos a hablar de incertidumbre, incertidumbre es el nivel de error que usted comete cuando está efectuando una medición. Como es un valor entre 5 y 6, y noten ustedes que aquí no hay escala de graduación entre 5 y 6, entonces no podemos entrar a especular con respecto a los milímetros. Entonces, ¿qué hace usted con este par de datos? Pues usted lo que hace con este par de datos, el límite inferior y el límite superior, es que, pues promediarlos. Ojo, lo promedian y van a obtener el valor. Entonces vamos a colocarlo aquí con otro colorcito para que se vaya viendo muy bonito. Esta es la longitud, vamos allá porque es una longitud. La longitud medida. Y esa longitud medida, entonces, ojo con la simbología que vamos a utilizar de la fecha en adelante. Cada que ustedes vean, ojo, cada que ustedes vean que una variable, en este caso longitud, pues la vamos a simbolizar con la letra L. Y que esa L tenga un subíndice así, sub 0, ojo, cuando tenga una variable, un símbolo literal, ese subíndice sub 0, significa que es un valor que fue medido o que fue calculado. En este caso, este L sub 0, que es la longitud medida, no va a ser más que el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Es decir, que coge usted los 5 centímetros, lo suma con los 6 centímetros, y esto lo divide entre 2. ¿Y cuánto les da esto? ¿Les da un valor exacto? 5.5. Efectivamente. Entonces, si les hubiera dado un valor exacto, ojo, si les hubiera dado un valor, coloca el valor exacto, o sea, sin cifras decimales. Pero como en este caso aparece una cifra decimal, a esa cifra decimal es la que empezamos a llamar nosotros la incertidumbre. O sea que aquí se nos empieza a dispersar el error. O sea que la manera como se expresa la longitud de medida, en este caso es de 5,5, pero ojo que la unidad de medida no cambia, sigue siendo centímetros. Noten ustedes que aquí nunca vamos a trabajar con los milímetros. Bueno, entonces ya tenemos el valor de L sub 0. Ahora, ¿cómo determinamos? Ojo, y vamos a dejar aquí como subrayadito. Listo. Ahora, ¿cómo determinamos la incertidumbre absoluta de esa longitud que yo acabo de medir? Se obtiene esto tomando el valor que ustedes acabaron de medir, o sea, el 5,5 centímetros. ¿Listo? Aunque vean. Un momentico. Empecemos en orden. No. Tomamos el límite inferior que ustedes tenían, que era 5 centímetros. Y le restan el valor que ustedes acabaron de medir, o sea, 5,5 centímetros. Y ahora cojan el límite superior, que era 6 centímetros, y vuelven y le restan el valor que acabaron de medir,
5,5 centímetros. ¿Cuánto daría el de arriba? Menos 0,5 centímetros. ¿Cuánto daría el de abajo? Más 0,5 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es combinar este par de valores que acabo de obtener aquí, ¿listo? Y obtengo la que llamamos la incertidumbre absoluta de la longitud. ¿Cómo se representa simbólicamente la incertidumbre absoluta? Con esta letra griega, vea, que se lee delta de Dirac. Entonces sería incertidumbre absoluta ¿de quién? De L, que es la longitud. Luego la incertidumbre absoluta de la longitud y combine ese par de resultados. Sería más o menos 0,5 centímetros. Entonces ya tenemos en la parte superior cómo se determina el valor de la longitud medida y aquí en la parte inferior cómo se determina la incertidumbre absoluta de una longitud, en este caso de esta longitud que se midió. Listo. Ahora vamos a definir el otro concepto que es la incertidumbre relativa. Vamos a colocarla por aquí. Incertidumbre relativa. Entonces, ¿cómo se define la incertidumbre relativa? Pues muy sencillo. Usted lo que hacen es tomar la incertidumbre absoluta de la medición, o sea, SDL, y lo dividen entre el valor de la longitud que acabaron de medir. Y esto lo multiplican por el 100%. O sea que en este caso sería ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto nos dio la incertidumbre absoluta de la longitud? Nos dio, aquí no sé, aquí normalmente se acostumbra a colocar esto así, vea, en valor absoluto, pero llama, la que está acá arriba llama incertidumbre absoluta porque a mí no me interesa al final el signo más o menos. Aquí se desaparecería, ¿no? Por eso lo coloco aquí en valor absoluto para indicar que el signo ya no me va a interesar. O sea que sería el de L, que es 0,5 centímetros sobre la longitud que usted me dio, que es 5,5 centímetros, y esto lo multiplica por el 100%. Aquí, ¿por qué los resultados se tienen que expresar con una cifra decimal? Porque mire el valor que está en el numerador. El valor que está en el numerador, 0,5 centímetros, tiene una cifra decimal. El valor que está en el denominador, 5,5 centímetros, también tiene una cifra decimal. El 100% no se cuenta porque eso es parte de la ecuación, sino que usted mira son las cifras decimales de los datos que usted está operando. Y si el numerador y el denominador ambos tienen una cifra decimal, significa que el resultado debe expresarse una cifra decimal. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el de arriba tiene una cifra decimal o si el de arriba tiene una cifra decimal? Digamos que hubiese sido así. Voy a colocar por acá aparte con rojo. Mire, el de arriba, digamos que tenga una cifra decimal y el de abajo no tiene cifras decimales. Y esto multiplicado por 100%. El resultado de esto, ¿cómo se expresaría? Entonces, en la guía le indican de que cuando ustedes están operando cantidades que tengan, ojo, que tengan incertidumbre, en este caso dispersiones distintas, porque no es lo mismo manejar una cantidad con una cifra decimal que una que no tenga cifras decimales. El resultado debe expresarse en función de la menos precisa de las cantidades que estoy operando. Yo pregunto, entre 0,5 y 5, ¿cuál cantidad es menos precisa? Efectivamente, 5 porque no tiene cifras decimales. Entre más cifras decimales tenga un número, significa que ese número es más preciso. O sea que aquí lo que vamos a definir como una cantidad menos precisa es aquella cantidad que tenga la menor cantidad de cifras decimales. Por lo tanto, esta que está con rojo, el resultado, como se debe expresar realmente, es 9%. ¿Por qué? Por culpa de este señor que está acá abajito, el que estoy encerrando. Porque ese 5 es la menos precisa de las cantidades. Y como es la menos precisa, ella no tiene decimales, es un número entero. ¿Qué significa? Que el resultado debe expresarse con como la menos precisa de las cantidades, que en este caso es un número entero. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, borramos esto que está aquí. Entonces, si yo tengo las dos cantidades que estoy operando,
¿Cuál de las dos es la menos precisa? Pues ambas son menos precisas porque ambas tienen una cifra decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que expresar este resultado con una cifra decimal. O sea que el resultado esto es 9,1%. Y esta es la que llamamos la incertidumbre relativa. Cuando yo esté operando cantidades que tengan incertidumbres distintas, es decir, que una tenga mayor cantidad de cifras decimales que la otra, eso significa que una es más precisa que la otra, el resultado debe expresarse, pero en función de la menos precisa de las cantidades que usted esté operando. Este curso fue creado con la firme intención de que el estudiante aprenda a operar realmente y a tomar los datos a nivel de laboratorio y que cuando los esté manipulando algebraicamente, como en este caso, pues obviamente sepa expresar los resultados con la cantidad de cifras decimales que se deben operar. Y miren ustedes de que tanto el dato medido, vea, observen que el dato medido, que está el primero que tiene el chilito rojo, el dato medido, el dato que corresponde a la incertidumbre absoluta y la incertidumbre relativa, todas ellas quedan con una cifra decimal. Inclusive aquí podemos agregar algo más. Si yo junto estas dos, por lo voy a hacer aquí con rojo, mire, vea. Si yo junto estas dos, la manera como uno debería expresar el resultado de la longitud de ese alambre a nivel de laboratorio es así, vea. Uno coge el dato que usted midió, que es L sub 0, y aquí más o menos la incertidumbre absoluta. O sea que esto le quedaría así. Le quedaría L sub 0, que nos dio 5,5 centímetros, más o menos la incertidumbre absoluta que le dio 0,5 centímetros. Y noten ustedes bien que pueden sacar como factor común la unidad centímetros y colocarla al final. Entonces esto les quedaría es 5,5 más o menos 0,5, todo esto entre paréntesis y al final centímetros. Y esta es la manera correcta de reportar el dato de la longitud de ese alambre en lo que llamamos en un laboratorio una hoja de datos. ¿Listo? Entonces ahí está el dato medido, lo voy chuleando, está el dato medido con su correspondiente incertidumbre absoluta. Con base en lo que estamos haciendo aquí, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Miren. ¿Listo? A ver, cada uno lo va a hacer allí, ¿no? Me va a decir, por eso se lo voy a ampliar bien para que él que casi no vea, dice, yo no lo había visto bien. ¿Listo? Y aquí el ojímetro tiene mucho que ver. Bueno, quiero que me digan ustedes allí, que me hagan exactamente lo mismo que hicimos en el punto anterior. Que me digan cómo se expresaría el dato de la longitud de ese alambre. Mire que ahí lo que he cambiado es el grado, la graduación de la escala del instrumento de medición. Porque en esencia el objetivo es el mismo. Tenemos que determinar la longitud de ese alambre que está pintado de rojo. Pero yo utilicé ahora una regla que tiene una escala de graduación diferente a la anterior. Entonces yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio y me digan ustedes cómo le dio. Mientras tanto yo voy escribiendo cositas acá. En milímetros, ¿no?
Y sería, pues yo lo tomé valor mayor que 28 milímetros El y valor menor que mayor 29. que 28 Sí, yo también lo tomé así. milímetros Milímetros y menor que y 29 29. milímetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso para que vayan viendo de que hay diferentes formas. ¿Esta era la única manera de trabajar el ejercicio? No, pues yo lo hice en centímetros. Ah, bueno. Y si lo hubiera trabajado en centímetros, ¿cómo hubiera quedado? Valor mayor que, que 2.8 y valor menor que 2.9. Pero 2,8 que las unidades siempre hay que colocarlas. Porque, Centímetros. Entonces, efectivamente. O usted puede haber trabajado aquí, era como 2,8 centímetros y aquí menor que 2,9 centímetros. Profe, ¿con cuál de las dos trabajo en este momento? Si a usted le dieron total libertad de escoger la unidad de medida, usted escoge cualquiera de las dos, la que le parezca más sencilla. ¿Listo? Ya si en el problema le dicen expresar el resultado de la unidad de medida en milímetros, entonces trabaja con milímetros, que fue esto, entre 28 y 29. Pero si le dicen expresar el resultado en centímetros, entonces debes trabajar de esta manera, con una cifra decimal. Entonces, tener muy en cuenta con qué unidad le están pidiendo a ustedes un resultado. Entonces, vamos a hacerla primero con milímetros y luego la hacemos al frente de otro color distinto, pero con centímetros. Entonces, aquí nos quedaría entonces valor mayor que y menor que, listo. Ahora, recordemos que el valor medido se representa como L sub 0, o sea que L sub 0 sería el promedio de 28 milímetros más 29 milímetros y esto dividido entre 2. Y esto daría la módica suma de 28,5 milímetros. Y aquí tenemos el valor medido. ¿Cómo se determina la incertidumbre absoluta? Pues ya ustedes saben que cogen el límite inferior, 28 milímetros, le restan el valor medido, 28,5 milímetros, luego cogen el valor superior, que es 29, que es 29 milímetros, y vuelven y le restan el valor que acaban de medir. El primero, ¿cuánto me daría? Me daría negativo menos 0,5 milímetros. Y el de abajo nos daría positivo más 0,5 milímetros. Unimos este par de términos y nos daría la incertidumbre absoluta de la medida de la longitud, que sería más o menos 0,5 milímetros. Y que si yo voy a expresar esto en una hoja de datos a nivel de laboratorio, ¿cómo lo expresaría? Pues entonces lo que hago es combino este par de datos como L sub 0 más o menos de L, y ya factorizado nos quedaría es 28,5 más o menos 0,5 y por fuera milímetros. Y ahí se expresaría en la hoja de datos a nivel de laboratorio. Y lo otro sería la incertidumbre relativa. Entonces, la incertidumbre relativa no es más que coger la incertidumbre absoluta, lo dividen entre el valor que ustedes midieron y lo multiplican por 100%. O sea que nos quedaría la incertidumbre absoluta, que es, recuerden que esto aquí lo meten entre barras, valor absoluto, que haría 0,5 milímetros dividido 28,5 milímetros, y esto multiplicado por el 100%. El valor dio 1,75, entonces sí sería un 8. Efectivamente, entonces aquí tiene que acordarse de las técnicas de redondeo por exceso y por defecto. Efectivamente, ese 1,75, el 7, que es la primera cifra decimal, depende de la segunda. Cuando esa segunda cifra decimal es 5 o mayor que 5, se redondea por exceso, es decir, que se va hasta la siguiente unidad entera, que es 1,8. Si no, pues se eliminaría. Entonces, esta sería una forma, ¿no? Si vamos a trabajar en milímetros. Ahora, si vamos a trabajar en centímetros, aquí lo voy a escribir otra forma. Otra forma. O sea, en
centímetros. Recuerden, en el problema, lean bien en qué unidad le están pidiendo eso, ¿no? Bueno, entonces, vuelve y juega. Entonces, sería un valor mayor que 2,8 centímetros, pero es un valor que es menor que 2,9 centímetros. ¿Listo? O sea que el valor medido sería el promedio de 2,8 centímetros más 2,9 centímetros sobre 2. ¿Cuánto les da esto? Chicos. 2,85, profe. Efectivamente. Vayan viendo la diferencia, ¿no? 2,85 centímetros, para que vean lo importante que es colocar la unidad. Por eso, usted no coloca la unidad, se metió en un problema. Listo. Ahora, calculemos la incertidumbre absoluta. Entonces, cogen el valor inferior, el 2,8 centímetros, y le resta el valor que acaban de medir, 2,85 centímetros. Ahora cogen el valor superior, lo mismo, y le resta el valor que acaban de medir, 2,85. El primero nos daría negativo menos 0,05 centímetros y el de abajo nos daría positivo más 0,05 centímetros. Unimos estos dos y nos daría la incertidumbre absoluta de la longitud, que es más o menos 0,05 centímetros. ¿Listo? Y ya si ustedes unen ese par de datos, ¿cómo quedaría el resultado en la hoja de datos que reportarían a nivel de laboratorio? Entonces quedaría que esto es L sub 0 más o menos de L. O sea que quedaría, abro paréntesis, 2,85 más o menos 0,05 centímetros. Y por último, la incertidumbre relativa, ¿no? Que la incertidumbre relativa, cogemos la incertidumbre absoluta sobre el valor que ustedes han medido y lo multiplican por el 100%. O sea que nos quedaría la incertidumbre absoluta, que es 0,05 centímetros. Recuerden, aquí en barras, para que no van a atrás con los signos, sobre 2,85 centímetros, y esto por el 100%. ¿Y cuánto les da esto? Profe, ahí sí sería 1,75. 1,75%. Efectivamente. Lo que pretendía en la sesión de hoy era eso solamente, que ustedes aprendieran a determinar, de acuerdo con la escala de graduación que tenga su instrumento de medición. Y la otra es, teniendo en cuenta la unidad en la cual ustedes expresan el resultado, la manera correcta como ustedes deben efectuar la medición, cómo se obtiene la incertidumbre absoluta. Y mire que ya depende, es del grado de precisión del instrumento de medición y de la unidad de medida que usted escoja. ¿Listo? Y por el derecho, calcular incertidumbre relativa. Adicionalmente a que ustedes aprendan a expresar el resultado de una serie de operaciones que involucran cantidades que tengan incertidumbres, la manera correcta como se debe expresar el resultado, que es expresar el resultado en función de la cantidad menos precisa que usted esté operando. Es decir, que yo tengo una cantidad con 2 cifras decimales y tengo otra con 6 cifras decimales, el resultado lo debo expresar con ¿cuántas cifras decimales? ¿Con 2 o con 6? Con 2 cifras decimales. Y ojo, como ustedes normalmente en la calculadora le va a botar todas las cifras decimales, entonces aquí no le voy a colocar todas las cifras decimales al profe. No, si me coloca todo eso, malo. El resultado tiene que expresarse con 2 cifras decimales y hacer uso de las técnicas de redondeo por exceso o por defecto. Hoy vimos cómo efectuar una medición. ¿Listo? Ahora, y estamos tratando con una sola dimensión, es decir, con una sola variable. En este caso medimos únicamente la longitud. Ya, una longitud y pare de contar. No hemos utilizado fórmulas matemáticas. Dentro de 8 días, ya lo vamos a complicar, le vamos a meter ya 2 variables. ¿Listo? Entonces,
esas dos variables ya pueden aparecer inmersas dentro de una fórmula matemática. ¿Qué tal que yo les coloque a ustedes una placa rectangular y les diga, determine la incertidumbre absoluta y relativa que se obtiene cuando ustedes calculan el área de un rectángulo? Y ustedes deben coger su regla y medir el largo, o sea, la base. Medir con su regla, la misma regla o una regla diferente, la altura, porque alguna vez usted puede escoger, no, yo quiero medir la base con una regla y que tiene una escala de graduación y la altura con otra regla que tenga otra escala de graduación. Podría ser, ¿no? Aunque uno normalmente siempre utiliza el mismo instrumento de medición para determinar las longitudes para que haya uniformidad en las cantidades que ustedes van a expresar dentro de sus resultados. Entonces vamos a ver es cómo, ojo, vamos a ver es cómo se trabajan ya en operaciones matemáticas y vemos cómo se calcula la incertidumbre absoluta y relativa, pero cuando ya tenemos que involucrar esos datos que medimos dentro de una expresión matemática. ¿Listo? Empezaremos con una variable y luego le meteremos dos variables, porque yo puedo decir una sola variable, por decir algo, pero le hablo de un cuadrado. Y usted sabe que un cuadrado es una figura geométrica que tiene los lados iguales. Entonces si me están diciendo, determine la incertidumbre absoluta y relativa del área de un cuadrado. Usted tiene que ponerse, tiene necesidad de poderse medir la base y la altura. No, usted mide únicamente la base porque los lados, como todos son iguales, entonces ahí sigue habiendo una sola variable. ¿Listo? Entonces, si es un cuadrado, una sola variable. Pero si hablamos de un rectángulo, ya hablamos de dos variables. Y si hablamos, por ejemplo, de un prisma, digamos un paralelepípedo, que es como un ladrillo o una caja, allá meteríamos tres variables porque hay largo, ancho y alto. Y ahí vamos involucrando más. Entonces ya cuando aparecen dos o más variables, deben utilizar lo que llaman derivación parcial. Ojo, derivación parcial. Y ustedes para dentro de 8 días deben tener repasado qué es una derivada parcial. ¿Listo? Entonces, a repasar eso, qué es una derivada parcial. Es muy sencillo, eso no es nada del otro mundo. Inclusive en la misma guía, en el mismo material, le explican cómo se calcula una derivada parcial. Eso no es nada del otro mundo allí, pero sí que recuerden el concepto. Que cuando yo tengo una función que depende de varias variables y yo quiero, por ejemplo, que dependa de x y de y yo quiero derivar con respecto a x, entonces yo asumo que la otra variable y es una constante. Y cuando yo vaya a derivar la variable y, pues yo asumo que x es una constante. Y ahí se calculan las derivadas parciales. De todas maneras, yo les recuerdo ese concepto al iniciar la clase, cuando empecemos a trabajar el mismo cálculo de incertidumbres absolutas y relativas para expresiones, para funciones de dos o más variables.